El doctor Juan Alberto Páez es un ingeniero civil bogotano, egresado de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en ingeniería en la Universidad de Virginia Tech de los Estados Unidos en la especialidad de transporte. Asimismo, ha realizado estudios de especialización en finanzas privadas y tiene un diplomado en alta dirección. El doctor Páez Moya ha desarrollado su actividad profesional tanto en el sector público como en el sector privado, en entidades del sector del transporte, de la ingeniería y de la construcción, desempeñando cargos como gerente comercial de Muro Promotores SAS, gerente comercial de la constructora CMS más GMP Asociados SAS, asesor de la Dirección de Transportación Marítima Gran Colombiana, viceministro de Transporte, vicepresidente de la Flota Mercante Gran Colombiana y de Transportación Marítima Gran Colombiana, director general del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, director ejecutivo del Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte de Carga Nacional e Internacional, CUTMA, jefe de la Unidad de Infraestructura y Energía del Departamento Nacional de Planeación, jefe de la División de Transporte del Departamento Nacional de Planeación. Igualmente se ha desempeñado como consultor privado y como asesor de empresas en el campo del transporte y la logística. Ha pertenecido adicionalmente a distintas juntas directivas en el sector público y privado, en entidades vinculadas a los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones, así como en el sector de transporte marítimo, aéreo, férreo y portuario. Ha colaborado también en juntas directivas en compañías de leasing y financiamiento comercial. En la actualidad es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes Navieros ASONAR. Doctor Páez, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, Mara Carolina. Yo no sé si me están oyendo bien, ¿no están viendo la carátula de la presentación? Te estamos escuchando bien. De pronto colocar la presentación en modo presentación, por favor. Muy bien, ya procedemos nuevamente y muy buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer a Carolina por la gentil invitación de Azocolflores a poder participar en esta jornada del Plan Pétalo, igualmente al presidente de Azocolflores, al doctor Augusto Solano, y desde luego muy buenos días para todos los señores floricultores y exportadores de flores colombianas. He titulado la presentación del día de hoy Avances y retos del transporte marítimo en la exportación de flores colombianas, porque a lo largo de la presentación pues quiero básicamente pues señalar todos los avances que se han logrado en los últimos años en materia de puertos, de transporte marítimo, de logística, y desde luego iremos señalando también los retos que se nos van presentando y que se han venido generando en la medida en la que vamos avanzando en este proceso. Lo primero es señalar pues la importancia del transporte marítimo. Como muchos de ustedes saben, la gran mayoría, en este caso el 84% del comercio global se mueve por vía marítima. Y este comercio por vía marítima básicamente representa el 70% del valor del comercio global. La conclusión que uno extrae al ver estas dos cifras es que el comercio exterior se basa en el transporte marítimo. Y es así como, si vemos pues cómo ha sido el desarrollo del comercio exterior en los últimos años, vemos cómo se ha venido desarrollando de una manera verdaderamente importante. Según la CEPAL, desde finales del siglo XX, el comercio exterior ha crecido a un ritmo superior al crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Entre el 2001 y el 2006, el crecimiento del volumen comercial en promedio fue 3 veces superior al del PIB. Esto nos está mostrando básicamente que el comercio internacional, el comercio exterior, ha crecido de una manera verdaderamente sorprendente y ese crecimiento pues no es obviamente una circunstancia casual, sino se ha logrado a través de una cantidad de políticas orientadas en primer lugar a la integración económica de los distintos países del mundo, lo que algunos denominan la globalización. Esto ha llevado también desde luego entonces a la reducción de barreras arancelarias, a las políticas de facilitación del comercio y también, consecuentemente, se ha buscado una disminución de los costos de transporte para permitir esa integración y esa globalización. Es así como esto se ha dado a una velocidad que podría yo catalogar casi que de inusitada, porque el año 2017 casi duplicó el volumen del comercio del año 2000. Y las proyecciones de la UNCTAD
para el periodo 2017 a 2022 preveían un crecimiento continuo del comercio exterior a una tasa anual promedio del 3.2%. Eso era lo que veíamos venir. El transporte marítimo y los puertos han respondido a este crecimiento tan importante en el comercio exterior y han respondido con cambios tecnológicos, con cambios operativos, con cambios logísticos, con inversiones muy cuantiosas en infraestructura y equipo y desde luego también con cambios institucionales y organizacionales. En Colombia, sabemos bien, los puertos colombianos respondieron a esta necesidad de integración y de crecimiento del comercio exterior a través de la Ley Primera de 1991 o Estatuto de Puertos Marítimos. Gracias a esa Ley Primera se lograron unos importantes cambios organizacionales, cambios operativos, cambios tecnológicos y una inmensa inversión en infraestructura y equipos. Es así como en 2010 la capacidad instalada de los puertos colombianos era de 286 millones de toneladas, en 2017 ya iba en 444 millones de toneladas y para 2021 se proyecta a 514 millones de toneladas. También han venido respondiendo entonces a este crecimiento importante del comercio las líneas navieras. Básicamente con la globalización del contenedor. El contenedor no es un invento nuevo, el contenedor nació en 1956, pero gracias al contenedor se le ha logrado verdaderamente mejorar la logística y mejorar el transporte a nivel global, y a su vez las líneas navieras han hecho inmensas inversiones, no solo en la compra de contenedores, sino también en buques y equipos de manejo de contenedores. Esto ha llevado a un crecimiento muy importante en la capacidad instalada y a su vez ha llevado a que las líneas navieras también hayan venido invirtiendo en buques cada vez más grandes, buques que permitan más contenedores, que permitan por ende una mejor economía de escala y desde luego que optimicen la inversión. Paralelo a este crecimiento de inversión en contenedores, en buques, se ha venido dando también por parte de las líneas navieras inversión en puertos, inversión en terminales, inversión en sistemas de transporte complementarios. Es decir, las líneas navieras ya no solamente limitan su actuación estrictamente a tener buques y a tener contenedores, sino también han venido invirtiendo en forma muy importante en toda una cantidad de equipos, de puertos, de terminales, de patios y demás que apoyan la labor del transporte marítimo. También, obviamente, como es apenas natural, se ha hecho una inversión inmensa en sistemas de información. A pesar de esto, pues digamos de todo este crecimiento y todo este desarrollo importante, pues necesariamente se han venido generando problemas y se han generado retos. El primero de ellos es que este crecimiento en inversión en buques, equipos y demás llevó a un crecimiento excesivo de capacidad instalada. Es decir, que a nivel mundial hoy en día se tiene un exceso de capacidad naviera. Por otra parte, pues estamos ante unos mercados que son cada día más interconectados y son mercados inmensamente volátiles. Lo sabemos con este tema de las guerras comerciales que se han venido desatando entre distintos países del mundo. Sabemos también de la volatilidad del precio del petróleo. Sabemos también cómo la circunstancia de la interconexión global de los mercados lleva a que lo que pueda pasar en un país afecte a los países con los cuales mantiene relaciones comerciales y demás. Y entonces, digamos que este hecho de tener una capacidad naviera sobreofertada y de tener un mercado volátil, pues evidentemente ha generado, por un lado, una intensa competencia y por otro lado, una gran pérdida en la rentabilidad de las líneas navieras. Las líneas navieras han tenido, pues, digamos, un reto de competencia inmenso y eso, pues, ha afectado, desde luego, su rendimiento. ¿Cuál ha sido las respuestas de las líneas navieras a esta circunstancia de la pérdida de rendimiento? Básicamente, han tenido que trabajar en dos frentes. Uno es en el campo de estructura organizacional y otro es en el campo de la operación de los tráficos. En el campo de la estructura organizacional, lo que ha venido dándose es una serie de fusiones, adquisiciones y alianzas que han permitido responder a esta circunstancia de la sobreoferta naviera. Y de otra parte ha sido necesario, digamos, rediseñar o redistribuir los tráficos y las rutas marítimas, básicamente diseñando unas grandes rutas navieras globales que se nutren de unas rutas
de menor tamaño, son las rutas alimentadoras, y rutas que se encuentran, obviamente las rutas navieras globales y las rutas alimentadoras, en unos puertos de transbordo en donde la carga de la ruta alimentadora alimenta, como su nombre lo dice, la ruta naviera global. Estos cambios se han venido dando muy fuertemente a partir del año 2014. Los primeros cambios que se dieron básicamente fueron a nivel de fusiones y adquisiciones entre las distintas líneas navieras. Para los que han tenido oportunidad de hacer seguimiento al sector en los últimos años, vieron cómo, por ejemplo, Maersk Line compró a Hamburg Süd, quien a su vez anteriormente había absorbido a CCL, Costa Container Line. Vieron también cómo CMA-CGM adquirió a NOL, que es Neptune Orient Line, y también a American President Line. Hapag-Lloyd, por su parte, adquirió a Sudamericana de Vapores y también a la compañía árabe UASC. COSCO, que es la línea china, adquirió a China Shipping y a WCL. Más recientemente, NYK, MOL y K-Line, las tres japonesas, se unieron y se integraron en el negocio de contenedores, creando una nueva compañía denominada ONE, Ocean Network Express. Todo esto es una respuesta natural de la industria de transporte marítimo a través de fusiones y adquisiciones para lograr trabajar y superar estos problemas generados de la sobreoferta naviera. Esto obviamente llevó a un nuevo en el transporte marítimo global, es decir, cambió la distribución, cambió, digamos, el orden en que se traían las distintas líneas. Aquí en este cuadro podemos ver las 10 primeras líneas o grupos de líneas navieros mundiales. Lo encabeza Maersk, A.P. Moller, que tiene una participación global de 16.7%, seguido de Mediterranean Shipping con el 15,5%, de COSCO, la línea china, con el 12.1%, CMA-CGM con el 11.3%, el grupo Hapag-Lloyd con el 7.2%, ONE, que como les comentaba era la unión de estas tres líneas navieras japonesas, con el 6.5%, Evergreen de Taiwán con el 5.2%, Yangming, ya más pequeña, con el 2,5%, Hyundai Merchant Maritime de Corea con el 2.3% y PIL de Singapur, Pacific International Line, con el 1,5%. Estas son las 10 principales líneas navieras del mundo. Pero veamos entonces este proceso de consolidación, lo que significó. Si nosotros vemos en esta gráfica, la parte superior de la gráfica muestra cómo a finales del 2013, digamos que los principales jugadores en líneas navieras a nivel mundial eran del orden de 20 grandes líneas que estaban allí representadas, y en la parte inferior de esa gráfica, inferior izquierda, vemos lo que ha venido pasando hacia el 2018, en donde esas 20 grandes jugadores se fueron uniendo, consolidando, fusionando, de tal forma que solamente entonces aparecen ya unos 10, 11 jugadores importantes en ese orden de ideas. A la parte derecha de la gráfica podemos ver también una comparación entre el 2013 y el 2018, en donde en el 2013 las principales 5 navieras del mundo controlaban el 44% de la capacidad, y hoy en día, hacia el 2018, esas top 5 están básicamente controlando el 64% de la capacidad. Las líneas del 6 al 10, las 6 al 10, controlaban en el 2013 el 17% del mercado, ya para el 2018 era el 19%, y lo que con esto se puede ver es básicamente que la gran conclusión es que el número de grandes navieras se ha reducido, y en 6 años el número de grandes navieras pasó de ser más o menos unas 20 líneas a hoy en día unas 10 líneas grandes que están manejando básicamente el 80% del nivel de los contenedores a nivel global. Adicional a este proceso de fusiones y adquisiciones que acabamos de presentar, se empezaron a dar también otra serie de desarrollos, básicamente las alianzas. Las alianzas son básicamente unos acuerdos para compartir espacios y para operar buques conjuntamente, pero manteniendo la independencia comercial de cada línea. Estas alianzas, hay que hacer una advertencia, no guardan relación alguna con la extinta figura de las conferencias marítimas. Básicamente estas alianzas tienen una independencia comercial absoluta, pero básicamente son uniones para optimizar, para compartir y para lograr operar en una forma mucho más eficiente los espacios de los distintos buques.
Esa independencia comercial está garantizada a través de unos estrictos protocolos internos que tienen las líneas y tienen las alianzas, y es supervisada, lo sabemos bien, por organismos que vigilan la libre competencia tanto a nivel local en Colombia como a nivel internacional. En eso son supremamente celosas las líneas navieras de no hacer ningún tipo de acuerdo comercial que pueda en un momento dado restringir la libre competencia, pero obviamente operar en un ambiente de optimización de sus espacios y de sus buques y de sus activos. Hoy en día, a nivel mundial, se distinguen tres grandes alianzas. La primera de ellas es el 2M Alliance, en donde participa Maersk, que como anotamos absorbió también a Hamburg Süd, y está Mediterranean Shipping Company. La segunda de estas es The Alliance, que básicamente congrega a One, que era la suma de estas líneas japonesas, NYK, MOL y K-Line. Está también Yang-Ming, está Hapag-Lloyd, que como anotamos había absorbido a CSAB y a UASC, y Hyundai Merchant Marine más recientemente. Y la tercera alianza que hoy en día opera se llama Ocean Alliance y está conformada por CMA-CGM, que como vimos había absorbido a NOL y a APL, y está también allí Evergreen y COSCO, que a su vez había absorbido a China Shipping y a WCL. Estas son las alianzas grandes que hoy en día vienen operando el comercio y el transporte marítimo a nivel global. Como anotábamos también, no solamente eran estos cambios institucionales muy importantes, necesarios para poder consolidar y operar un mercado en un ambiente de sobreoferta, sino también entonces fue necesario rediseñar las grandes rutas navieras. Es así como hoy en día se distinguen como las grandes rutas, la transpacífica, la de Asia hacia el norte de Europa, pasando por Panamá, la ruta transatlántica, la ruta de Asia hacia el Mediterráneo, pasando también por Panamá, las rutas de Asia hacia el Mar Rojo y de Asia hacia el Medio Oriente. Y estas grandes rutas, pues obviamente dan lugar a una cantidad de rutas alimentadoras y puertos de transbordo, como habíamos anotado anteriormente, que son esas rutas que permiten precisamente alimentar y operar esas grandes rutas de alta mar. ¿Cómo había arrancado el 2020 para el sector naviero? Para el 2020 veíamos año una circunstancia compleja. Según la UNCTAD, básicamente la guerra comercial entre China y Estados Unidos y los efectos del Brexit, más la volatilidad del precio del petróleo, auguraban que el mercado en el 2020 iba a ser menos bueno que el del 2019. Iba a haber alguna caída de ese mercado. Pero todo eso además se empeoró con la llegada del COVID-19 y también con el hecho de que el COVID-19 no solamente llegó y nos alteró completamente la vida, sino que el COVID-19 tuvo a bien haberse iniciado en China. Y al haber iniciado en China, pues la perspectiva necesariamente era peor. ¿Por qué? Porque China es el mayor exportador del mundo, China está altamente integrada con la economía global y 7 de los 10 puertos con mayor actividad a nivel mundial están en China. Entonces, si el COVID-19 ya era un problema, el hecho de que además naciera en China, pues el problema era más complejo, porque los efectos, como todos sabemos, del COVID en China, es que inmediatamente llevó a una reducción de zarpes, a un cierre de fronteras muy estricto que desarrolló la República China. Entre enero y febrero las exportaciones chinas cayeron el 6 y el 14% respectivamente. La tasa de utilización de buques desde China pues cayó al 85%. Obviamente los fletes marítimos se resintieron y si bien ya para el segundo trimestre de este año el comercio chino empezó a recuperarse, sin embargo, ese segundo trimestre empezó a verse en el resto del mundo los efectos de lo que había pasado en el primer trimestre chino. ¿Cómo se prevé que va a ser el efecto del COVID-19 en el comercio mundial este año? Veámoslo básicamente. La CEPAL estimaba que el comercio internacional global en el 2018, que fue de 11.81 billones de toneladas, y en el 2019 había crecido levemente, 0.4%, a 11.86 billones de toneladas. Pero por este efecto de la pandemia, para el 2020 se está estimando que el comercio global mundial va a disminuir unos 11.2 billones de toneladas, lo cual representa una caída, comparado con el 2019, del 5.2%. Esa caída, ese 5.2%, básicamente
es un retroceso de más de 3 años en términos de comercio internacional. Básicamente vamos a llegar a un nivel de comercio que podría situarse más o menos entre lo que se tenía en el año 2016, que eran 11.05 billones de toneladas, y lo que se tenía en 2017, que era 11.5 billones de toneladas. O sea que necesariamente el COVID-19 nos ha hecho retroceder como mínimo unos 3 años en materia de desarrollo comercial. Obviamente que eso, pues, que se dio a nivel global, o se está dando a nivel global, pues no es una excepción en Colombia. Si miramos el boletín de la Superintendencia de Puertos sobre el primer semestre, vemos que básicamente las zonas portuarias colombianas en el primer semestre movieron un 9.8% menos que el mismo periodo del 2019. En el caso de arribos de buques hubo un 24.5% menos arribos en ese primer semestre al compararlo con el 2019. Las caídas más notorias pues fue carbón y químicos en Guajira, maíz y cereales y azúcar en Buenaventura. En el caso de los puertos del Caribe, se movilizaron 77.7 millones de toneladas, que es casi un 8% menos que el primer semestre del 2019. Y en el puerto de los puertos del Pacífico se movieron 8.9 millones de toneladas, un 23% menos que el primer semestre del 2019. Cuando ya miramos entonces qué pasó en el primer semestre respecto al comercio exterior, consolidadamente las exportaciones cayeron un 11%, las importaciones un 10,5% y los transbordos un 11.6%. Esto, pues evidentemente, nos genera unos retos inmensos. Veamos, pues básicamente, qué es lo que vemos venir, además de este problema del COVID, a nivel de los puertos, los retos que tienen los puertos colombianos hacia adelante. Lo primero que hay que señalar es que los buques siguen creciendo. El tamaño de los buques está en aumento. Ya las embarcaciones de 15.000 teus, 18.000 teus, incluso hasta 22.000 teus, están a la orden del día. Si bien los new buildings ahora están parados por efecto de la pandemia, sin embargo, la verdad es que los últimos años han venido creciendo mucho los tamaños de los buques. Esos de buques más altos, pues exigen una alta utilización, exigen que estén como mínimo el 91% llenos para que generen economías de escala, pero esos buques cada día más grandes pues generan una presión muy importante sobre los puertos. Pues son buques de mayor eslora, mayor manga, mayor calado, y eso exige que los puertos adecúen, por lo tanto, sus canales de acceso, adecúen sus muelles, adecúen sus equipos para poder atender esos buques que cada día representan menos visitas y menos tiempo en puerto, porque son cada día buques más eficientes, y por lo tanto los puertos tienen que ser cada día también más eficientes para responder a esos cambios en la tecnología naviera. Y obviamente para las líneas navieras los retos que se tienen, pues obviamente vienen derivados un poco de lo que ya veníamos hablando. Es necesario pues mejorar el costo y la eficiencia de los servicios navieros y recuperar la rentabilidad del negocio, lo cual se ha venido tratando de hacer pues con todas estas fusiones, adquisiciones y alianzas. Pero este año, digamos que apareció un nuevo componente que afecta también la operación naviera, que se refiere a las nuevas normas ambientales IMO 2020. Las normas ambientales IMO 2020 buscan que entre el 2020 y el 2050 se den unos cambios muy fuertes a nivel de la producción, de la reducción, mejor, de la producción de gases de efecto invernadero, y eso requiere básicamente el uso de combustibles con un menor nivel de azufre y con unos sistemas importantes de depuración de gases. Eso tiene unos costos inmensos a nivel de la industria que obviamente afectan su rentabilidad nuevamente. Otro de los retos que tenemos que seguir trabajando a nivel de las líneas, pues obviamente es avanzar hacia el tema de poder trabajar con tecnología de punta a nivel de documentación, y es poder abrirle campo a la llegada del conocimiento de embarque electrónico, el EBL, que es el futuro en materia de documentación y que para el cual tenemos que prepararnos no solo las líneas, sino también los clientes y desde luego las autoridades a nivel local. Bueno, obviamente que estos retos que estábamos señalando, que eran unos retos que se tenían antes del COVID, pues obviamente se agudizaron y se ampliaron con la llegada de la pandemia.
¿Cuál fue el principal reto al que por lo demás afortunadamente respondió el gobierno colombiano supremamente bien? Fue mantener abierto el comercio exterior colombiano. Y esta decisión y esta política de mantener abierto el comercio exterior afortunadamente también se dio a nivel de los demás países del mundo, garantizando con ello pues una cadena de suministro de bienes y de medicamentos que se requería para atender esta emergencia sanitaria. Lo otro era, pues, obviamente garantizar el abastecimiento de la población y darle continuidad al comercio exterior, porque bien sabemos que el comercio exterior, pues, es la sangre que nutre a la economía de nuestros países. Ahora, evidentemente, las líneas navieras tuvieron que hacer adaptaciones, cambios en las operaciones, los puertos también tuvieron que hacer modificaciones y demás. Se debieron modificar rotaciones, fusionar servicios, suspender algunos servicios temporalmente, todo ello como respuesta, obviamente, a la pandemia, principalmente en el primer semestre de este año. Entonces, ¿cuál es el reto que se nos viene? Pues evidentemente hay que recuperar el terreno perdido por esta pandemia y hay que seguir trabajando en desarrollar y en ampliar el comercio exterior colombiano. A pesar de que Colombia, pues sabemos que ha trabajado mucho y con mucha dedicación el desarrollo de su comercio exterior, la verdad es que todavía tenemos un terreno muy amplio por trabajar. En Colombia, la suma de las importaciones y las exportaciones hoy en día representan alrededor del 35% del PIB y el potencial que tenemos para crecer desde allí es inmenso. En América Latina, el promedio de la suma de importaciones y exportaciones es del 45%, o sea, Colombia está por debajo del promedio de América Latina. Y cuando ya vemos puntualmente, en México el comercio exterior representa el 80% de su economía, en Chile el 57%, en Perú el 47%, y en Colombia, desafortunadamente hay que reconocerlo, la cifra del 35% de la suma de importaciones y exportaciones es una cifra que ha venido casi estacionada desde los últimos 30 años. Por lo tanto, tenemos un terreno inmenso por desarrollar y en eso, pues desde luego, es un reto que tenemos no solamente los navieros y los que trabajamos en el comercio exterior, sino también los empresarios y los exportadores, quienes, como ustedes en Azocolflores, pues vienen trabajando este tema. De otra parte, pues hay que reconocer que tenemos unas limitaciones estructurales en términos de la oferta exportadora colombiana. Básicamente, en Colombia, el comercio exterior pues tiene una canasta bastante reducida porque estamos básicamente que el carbón y el petróleo son el 70% de nuestra canasta exportadora, lo cual lleva a que necesitamos pues obviamente trabajar en lo que se denominan las exportaciones menores, en donde tenemos una balanza deficitaria. Hay una cantidad de otros retos que se vienen abriendo y que se vienen presentando. Básicamente, estos otros retos tienen que ver no solamente con los temas de puertos, no solamente con los temas navieros, sino también con temas institucionales y con temas administrativos. Como ustedes bien saben, se ha venido trabajando en la modernización de la legislación aduanera. En este gobierno se han dado avances, pero todavía hay muchísimo por hacer en esa materia. Por otra parte, la DIAN es consciente que debe hacer una transformación tecnológica. Se encuentra en el proceso precisamente de diseñar los términos de referencia para poder construir un nuevo sistema informático afín y moderno y robusto que permita atender de manera más eficiente el comercio exterior colombiano. Fuera de eso, pues es apenas natural, se requiere seguir trabajando y fortaleciendo la interacción y la coordinación entre las distintas entidades, la DIAN, la DIMAR, las sociedades portuarias. Todavía a nivel Colombia tenemos casos en donde, por ejemplo, la misma información debe mandarse en 3 formatos distintos y en 3 sistemas distintos a la DIAN, a la DIMAR y a la sociedad portuaria, cuando todo esto, por ejemplo, debería hacerse con un solo formato y un solo envío, un solo registro. Ese tipo de actividades, ese tipo de actuaciones ya los viene identificando el gobierno y ya se está trabajando a nivel de una ventanilla única del sector marítimo. Ojalá se logre concretar para que este tipo de
interacciones entre las entidades del sector logre mejorar. También para el caso de las importaciones hay que trabajar más activamente con las declaraciones anticipadas para facilitar desde luego el disminuir los tiempos de ingreso de las mercancías al país. En el caso de exportaciones, un tema que estoy seguro que a ustedes lo entenderán y lo respaldarán, es que se requiere trabajar y invertir mucho más en tecnologías de inspección no intrusivas. Todos sabemos pues los retos que impone el narcotráfico, los retos que impone el contrabando, y necesitamos que la inspección en los puertos y aeropuertos básicamente sea por un lado muy eficiente, muy tecnológica y desde luego no intrusiva para no dañar el producto tanto de importación como de exportación. Tenemos también, como lo anotaba en su presentación anterior el superintendente delegado, el doctor Álvaro Ceballos, que trabajar temas de calado, tanto Barranquilla como Buenaventura, principalmente el caso de Buenaventura, si no queremos que se convierta en un puerto secundario a nivel de la costa pacífica de Latinoamérica. Hay que hacer una inversión urgente y necesaria en el aumento del calado de Buenaventura, que hoy en día es del orden de 12,5 metros, y cuyo destino debería ser tener entre 15 y 16 metros si queremos que los grandes buques que están operando hoy en día los mercados del mundo sigan llegando a Buenaventura. Como ya había comentado anteriormente, tenemos que también abrirle campo entonces a los documentos electrónicos, al EBL, el conocimiento de embarque electrónico con tecnología blockchain, y todo esto desde luego también garantizando que se mantenga una estabilidad institucional que permita el desarrollo de todas estas otras acciones y estos otros retos que nos planteamos. Miremos ahora desde el punto de vista ya no estrictamente del sector naviero en general, sino miremoslo más estrictamente en el tema floricultor, cómo ha venido dándose la interacción entre el transporte marítimo y las exportaciones de flores colombianas. Pues lo primero que hay que reconocer es que el sector floricultor es uno de los grandes motores de exportación de este país. Y hace unos 30 años habría sido imposible para los floricultores, estoy seguro que muchos de los que nos acompañan acá así lo entienden, hace 30 años era imposible pensar que las flores colombianas pudieran ser exportadas por un distinto al modo aéreo. Sin embargo, pues empresarios visionarios y unos navieros audaces han probado que las exportaciones de flores por la vía marítima son posibles. En aquellos lugares en donde se logra conservar buenas cadenas de frío, se logra que la flor llegue en óptimas condiciones a sus mercados. El paradigma que se tenía era que las flores colombianas tenían que llegar en un máximo de 3 días a su destino. Ese es el paradigma y sobre ese paradigma, digamos, se desarrolló toda la exportación de flores y desde luego a través del modo aéreo. Hoy en día, con una buena cadena de frío, una flor puede durar fresca por semanas y llegar fresca a destinos tan lejanos como Japón o Australia. Y lo que hay que reconocer es que la disponibilidad del servicio marítimo es alta, necesariamente la capacidad del servicio marítimo es superior a la del transporte aéreo y los costos también resultan competitivos. En el año 2019, ya el 92% de las exportaciones de flores se hicieron por vía aérea, pero ya el 8% venía por vía marítima. Este año, pues efecto pandemia, que obviamente ha cambiado en algún sentido las circunstancias del mercado, hasta agosto del 2020, estas son cifras de Carolina en Azocolflores, el 95% de las exportaciones se han hecho por vía aérea hasta agosto y el 5% por vía marítima. O sea, este año hemos tenido un retroceso relativo en materia de transporte por vía marítima. Pero lo que hay que reconocer es que si bien la vocación del transporte de exportación para las flores colombianas, esa es una vocación aérea, la tendencia hacia la exportación por vía marítima es creciente. Miremos esta siguiente gráfica y veremos cómo se ha venido dando el crecimiento. Esta es una gráfica que nos presenta la exportación de flores colombianas por vía marítima desde el año 2008 hasta el año 2020, semana 43 del año 2020. Y como ustedes ven, es una tendencia absolutamente creciente, muy clara. En promedio, en el año 2008, por semana,
se exportaban 2 contenedores de flores semanales para un total de 114 contenedores al año. Ya en el año 2009 eso creció a 6 contenedores promedio semanal y siguió creciendo. Si ustedes ven el último renglón que aparece en la abscisa de la gráfica, pues verán claramente cómo hemos venido pasando de esos 2 contenedores semanales a que en el año 2019 ya era en promedio 46 contenedores promedio semanal, los que se fueron exportando por vía marítima, y en el año 2020, hasta la semana 43, estamos hablando de 62 contenedores promedio semanal. Esto pues es una cuadro que básicamente refleja las cifras que les acabé de presentar en el gráfico, en donde vemos cómo el crecimiento pues es continuo. Aparecen abajo en la última renglón del cuadro, como todos los años hay unas tendencias positivas, unos años más que otros, desde luego, pues obviamente acorde seguramente con las circunstancias también del mercado floricultor, pero lo que sí podemos decir y concluir es que el transporte marítimo viene sirviendo en forma creciente y en forma exitosa las exportaciones de flores colombianas desde los últimos años, y esperamos que esa tendencia se mantenga y siga desarrollándose. ¿Hacia dónde han venido dándose esas exportaciones de flores por vía marítima? Básicamente, hoy en día el mercado líder es el del Reino Unido. En el año 2020 estamos hablando de 1.083 TEUs exportados. En el segundo mercado, pues es el de los Estados Unidos, que este año ha tenido una caída en exportaciones por vía marítima, pero que el año pasado, el 2019, tuvo un pico de 921 TEUs exportados. En el caso de Chile también este año pues ha habido algún descenso, pues obviamente, insisto, esto es hasta la semana 43, o sea que faltaría que terminemos de redondear el año a ver cómo cierra, pero vemos también que la tendencia de Chile ha sido también una tendencia creciente y estable, y en el caso del Japón, también el mercado pues empezó con cifras muy, muy leves y ha venido desarrollándose, tuvo un pico exportador en el año 2017 y nuevamente estamos frente a un año 2020 en donde vemos unas buenas cifras de exportación de flores por vía marítima. Otros países con unos volúmenes relativos algo menores, pero que también muestran una historia exitosa de exportación: Holanda, Australia y Francia. En Holanda este año también la tendencia es creciente respecto a años anteriores. En Australia la tendencia se viene dando muy continua y creciente, de tal forma que en el 2020 pues vamos a llegar nuevamente a un volumen superior al de todos los años anteriores. Igual en el caso francés, si bien las cifras son relativamente modestas, 10, 15, 25 contenedores, sin embargo la tendencia es creciente y desde luego que hay mucha expectativa para que estos mercados se sigan desarrollando y sigan creciendo con el paso del tiempo. ¿Cuáles han sido los puertos de embarque de esas exportaciones de flores por vía marítima? Esto es básicamente una estadística que también comprende el mismo periodo, desde el 2008 hasta el 2020, y en ese periodo pues vemos cómo cuando se arrancó básicamente el puerto líder era el puerto de Cartagena, y con el paso del tiempo el puerto de Santa Marta ha venido afianzándose y ha venido creciendo de forma tal que hoy en día el puerto de Santa Marta ha venido, digamos, ganando terreno frente al de Cartagena. Buenaventura tiene unas cifras, digamos, inferiores, pero también con una tendencia creciente. Barranquilla está tímidamente, empezó mucho más tarde y con cifras inferiores, pero en los últimos 2 años hemos visto una tendencia interesante de crecimiento en Barranquilla, y este año por primera vez estamos viendo exportaciones desde el puerto de Turbo que no se habían visto en los años anteriores. Básicamente, aquí en las gráficas podemos observar cómo se ha venido entonces dando este crecimiento que les comentaba. Santa Marta, que hoy en día es el puerto líder en exportación de flores, con una tendencia creciente desde el 2008 hacia el 2020. Barranquilla, con un desarrollo más tardío, empezando muy tímidamente hacia el 2016, pero con unas tendencias crecientes en los últimos 2, 3 años.
Cartagena, que fue el puerto líder inicialmente, que tuvo un pico en el 2018 y que ha venido cediendo terreno frente a Santa Marta, como lo anotábamos anteriormente, pero que igual tiene unas cifras interesantes. Y Buenaventura con una tendencia que también muestra un crecimiento continuo de exportación de flores colombianas. Básicamente, entonces, la participación de estas exportaciones ya visto a nivel de distribución, pues Santa Marta congrega el 47% al año 2020 de las exportaciones de flores colombianas, Cartagena en un segundo lugar con el 29%, Buenaventura en tercer lugar con 19%, Barranquilla, que como vimos empezó mucho más tardíamente, va con el 4%, y Turbo todavía no marca en la gráfica porque pues todavía son exportaciones muy pequeñas, pero ya está empezando a darse la exportación de flores a través del puerto de Turbo en Antioquia. Veamos entonces, ya para ir concluyendo, cuáles son entonces los retos que nos van quedando tanto a los floricultores y exportadores de flores como a los navieros. Básicamente, pues todos sabemos que en el 2020, por efecto del COVID, las exportaciones de flores han caído, han disminuido frente al año 2019 en un 8% en valor. Eso es obviamente un reto que tenemos que recuperar. Y básicamente el reto para los exportadores es recuperar el espacio perdido de esa carga, porque entre enero y agosto del 2020 pues se ha dado una caída del 12,5% en el número de TEUs transportados, y entonces el reto es que recuperemos entre todos ese espacio para la exportación de flores colombianas para el año que viene. Sabemos también, pues obviamente que los temas obviamente exigen todavía seguir trabajando, seguir desarrollando y superando algunas de las barreras y problemas que hay. En el caso de los puertos, el ICA hace unas inspecciones fitosanitarias, como debe hacerlas, son muy exigentes, la tolerancia es nula, lleva a que con mucha frecuencia se exige una descontaminación total de los contenedores, que es un factor de costo adicional, y ello pues son temas que tenemos que seguir trabajando y desarrollando. Por otro lado, pues bien sabemos que llenar un contenedor de 40 pies pues exige tener bastante producto, por lo tanto no todos los exportadores seguramente puedan clasificar a tener estos volúmenes o estos niveles para poder trabajar el transporte marítimo, pero pues también ahí cabrán entonces opciones como consolidación de carga, uniones y demás. Tenemos que también trabajar en optimizar la logística, en optimizar las redes de frío. Bien sabemos que mantener contenedores refrigerados en el interior del país es costoso. En Colombia hay un desbalance en los contenedores de importación y exportación, y mantener contenedores refrigerados, que son contenedores costosos, que exigen pues además un buen mantenimiento y una óptima condición, pues es caro. Tenerlos en Bogotá y Medellín y garantizar esa logística no siempre es fácil, requiere desde luego suficiente planeación, suficiente comunicación. Ese es un tema en el que se tiene que trabajar. Y también tenemos claridad de que pues, las flores que están llegando en contenedor refrigerado a los puertos colombianos deben trasvasarse de ese contenedor en que se transportaron domésticamente a un nuevo contenedor que las va a llevar en el buque. Ese trasvase básicamente se hace más que por circunstancia operativa, es por la circunstancia de las inspecciones a las que estamos obligados en puerto. Y entonces, al haber la necesidad de trasvasar de un contenedor a otro, pues lo que cabe pensar es que más bien debiéramos de pronto trabajar con camiones refrigerados, llevando la flor en camión refrigerada desde el interior hacia el puerto, y allí hacer el llenado final del contenedor. Y eso pues también aliviaría la circunstancia de mantener contenedores disponibles en el interior del país, en Bogotá y Medellín particularmente. Tal vez entonces el cierre ya para concluir, pues las exportaciones de flores por vía marítima tienen un potencial inmenso,
y hay una capacidad instalada suficiente de parte de las empresas navieras, de parte de los puertos colombianos para atender al mercado floricultor colombiano. Es decir, que desde el punto de vista de oportunidad de crecimiento para la exportación de flores por vía marítima, la hay toda. Y el reto, pues conjunto, que tenemos que ir trabajando, los navieros, los agentes navieros y desde luego los exportadores de flores, es recuperar el espacio perdido en esta pandemia y de la mano del transporte marítimo poder responder a esas necesidades que tienen ustedes para el crecimiento del comercio de flores colombianas a nivel mundial. Muchísimas gracias. Doctor Páez, muchísimas gracias por su presentación. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Los invitamos a hacer sus preguntas en el chat. Un segundo, por favor. Bueno, tenemos una pregunta y está relacionada, si nos puede profundizar el tema del EVL y si algún aspecto del EVL va a cambiar, se va a socializar esta información con los puertos, con los gremios, con las autoridades. Nos hacen esta pregunta, por favor. Gracias, Carolina. Sí, a ver, básicamente para ustedes que están familiarizados con el tema del comercio exterior, el conocimiento de embarque es el documento que se usa tradicionalmente en el transporte marítimo para el desarrollo de la documentación del transporte. Ese conocimiento de embarque cumple varias funciones. Por un lado, es, digamos, el testimonio del contrato de transporte. Es decir, allí están consignadas las cláusulas del contrato. Allí también están consignadas la información de la carga, la información del contrato, de cuál es el origen, el destino, el estado en que se recibe la carga, los volúmenes de carga y demás. Y el título, además, tiene una función fundamental y especial, que es que el conocimiento de embarque es un título valor. No es sencillamente un contrato, sencillamente va más allá del ser un documento de contrato para convertirse en un título valor, porque quien ostente la propiedad o el control de ese original del conocimiento de embarque, pues tiene titularidad sobre la carga. Entonces, el conocimiento de embarque, digamos que es un documento muy importante y digamos que su manejo tiene que ser muy celoso, como quiera que por ser título valor, pues es el manejo que le daría uno, por ejemplo, a un cheque o a un pagaré, que no cualquiera lo tiene y que desde luego tiene uno que trabajar con los originales y no con una simple fotocopia o con una expresión, una representación gráfica, un archivo gráfico de ese documento, por ejemplo, por la vía de un PDF. Yo hago siempre el símil que si yo quisiera ir a un banco a cambiar un cheque por ventanilla y llevo la fotocopia del cheque, pues evidentemente no me lo van a cambiar. Si quiero hacer lo propio también con una imagen PDF de un cheque, pues tampoco me lo van a cambiar. Tengo que tener el cheque en original. Entonces, desde ese punto de vista, el conocimiento de embarque, por lo tanto, es un documento, digamos, de gran valor, insisto, por lo que contiene y por el hecho de ser título valor. Entonces, resulta que, evidentemente, con el desarrollo del tiempo, pues, digamos, el desarrollo tecnológico lleva a que es deseable que dejemos de trabajar estrictamente con papel, con documentos físicos, que podamos empezar a trabajar con documentos electrónicos, pero esos documentos electrónicos tienen que darnos y la misma seguridad que nos da hoy en día el conocimiento de embarque original. Entonces, básicamente a nivel mundial ya se han venido trabajando las distintas navieras a través de la tecnología blockchain, que es una tecnología, digamos, informática especializada y que no entraría ahorita a explicar porque es bastante compleja y no es mi especialidad, pero a través de la tecnología blockchain están empezando ya a trabajar distintas líneas navieras en el desarrollo de documentos tipo conocimiento de embarque electrónico que tengan
por un lado, todos la información, la documentación, los datos y demás que se requieren para efectos de el contrato de transporte, pero que también tengan las seguridades y los protocolos y los formatos que garanticen que no van a ser manejados indebidamente y por lo tanto ese es, digamos, el tema en el que se está empezando a trabajar. Ahora, estos conocimientos de embarque electrónicos pues tienen que obviamente entonces viajar por computador, no viajar físicamente como hoy en día. Hoy en día el BL debe viajar físicamente y llegar por correo de una localidad a otra para poder tener el importador su original o el exportador su original. Entonces, eso pues necesariamente entonces trabajará a través de las redes informáticas, pero tiene que poder, con las debidas, digamos, seguridades y demás, poder trabajarse, por ejemplo, a nivel del sector financiero. Una de las ventajas del conocimiento de embarque es que al ser título o valor, sirve precisamente para que el sector financiero, cuando intervienen las importaciones y exportaciones, puede tener un control de ese documento y un manejo de ese documento que es título o valor. Necesitamos que lo pueda hacer similarmente, entonces, ya cuando llegue el conocimiento de embarque electrónico lo puede hacer el sector financiero, lo puede hacer la DIAN. La DIAN hoy en día exige para poder hacer los procesos de levantamiento y nacionalización de mercancía que se presente copia del conocimiento de embarque. Entonces vamos a tener que pensar que los sistemas nuevos de la DIAN reconozcan los conocimientos de embarque electrónicos. Igual suceda con las sociedades portuarias, que son las que permiten en un momento dado que esa carga se libere y salga del recinto portuario. Todo eso implicará que vamos a tener que trabajar, pues, a nivel de sistema, a nivel de logística tecnológica, vamos a tener que trabajar no solamente los navieros, no solamente los agentes navieros, sino también, desde luego, los clientes, los bancos, las entidades financieras y todas las entidades del sector gubernamental que hoy en día tienen que ver con la existencia y la operación del BL. Perfecto, doctor Paz. Igual desde Socolflores, entonces nos ponemos a disposición para trabajar en lo que se requiera como canal de comunicación de esta información con las autoridades y obviamente con el resto de la cadena logística para todos trabajar en equipo. Tenemos, Gracias, Carolina. muchas gracias a usted. Tenemos otra pregunta. Dice, al mencionar en los retos de tecnología, se habla de inspección no intrusiva. ¿En qué están pensando ustedes? Bueno, básicamente la inspección, pues no es un tema que dependa de las líneas navieras, depende básicamente de las autoridades, Policía Antinarcóticos y Aduana, que son las principales entidades que operan a nivel de control, ya sea de contrabando, ya sea control de narcotráfico. Básicamente las sociedades portuarias han venido invirtiendo en unos escáneres costosos y complejos que permiten que se pueda pasar el contenedor a través del scan y sin necesidad de desocupar y de hacer una inspección física, se pueda verificar el contenido del contenedor y evitar desde luego la contaminación del mismo. No todos los puertos en Colombia tienen esa tecnología, es una tecnología costosa, se requiere seguramente además ampliar los que ya tienen, tener unos adicionales, y hay que entender que pues estas inspecciones pues adicionalmente generan una demora, si se quiere, por lo cual también es necesario trabajar la logística para que las inspecciones, ya sea físicas o ya sea electrónicas, fluyan debidamente y no se conviertan en una demora indeseable. Pero insisto, no es un tema que dependa de las líneas navieras, sino básicamente más de la infraestructura portuaria y de las autoridades, en este caso Policía Antinarcóticos y DIAN. Vale, muchas gracias. De hecho, había una pregunta anterior en relación con el tema de escáner caja a caja, como lo que ocurre en aeropuertos. ¿Ustedes tienen alguna percepción o visión al respecto? Perdón, Carolina, no te oí bien la pregunta al final. Escáner que sea caja a caja, no con el contenedor como tal, sino eh, un escáner caja a caja como pasa en aeropuertos. Ustedes, No, la idea en los escáneres de los puertos son, cuenta casi que un recinto por el que pasa el camión cargado,
con el contenedor completamente lleno. Entonces, el escáner se encarga en el puerto de mirar con unos potentes rayos X, de mirar la totalidad del contenedor. No es necesario mirar caja a caja, pero sí esta tecnología permite ver, por un lado, que dentro del contenedor, en los rincones del contenedor, en las paredes del contenedor, no haya ninguna sustancia ilícita, y también detectar si dentro de las cajas de las flores, en este caso, pues habría algo que no corresponda de pronto a la naturaleza del producto. Sí, la pregunta se refería a si ustedes tienen algún punto de vista en relación a adicional a esos escáneres que hay en los puertos que son de todos los contenedores, a tener un escáner adicional que sea caja a caja. Ah, no, en eso pues no lo sabría, de pronto no que yo sepa, que haya un escáner caja a caja, no conozco el tema, pero pensaría que no, pero desde luego me comprometo a averiguártelo porque no sabría darte una respuesta absolutamente contundente. No, sería una propuesta, digamos, que existe. Lo otro que nos mencionan es la preocupación por disponibilidad de contenedores reefers vacíos para la temporada. Sí, ¿Alguna? como comentaba yo, en un momento dado eso es uno de los retos. Definitivamente, el contenedor reefer, pues es un contenedor costoso, es un contenedor, digamos, más escaso y muchas veces por los flujos digamos, de contenedores, tanto de IMPO como de EXPO, no siempre se garantiza el poder tener suficientes contenedores en el interior del país para garantizar la carga de exportación. En este caso, además, también bien sabemos que han venido dándose desarrollos importantes en otros productos de exportación, por ejemplo, el aguacate Hass, que hoy en día compite por ese mismo tipo de equipos y otras frutas que también compiten por ese mismo tipo de equipos en un momento dado. Entonces, por eso en parte, uno de los comentarios que se hacía al final para uno de los retos que tenemos que ir trabajando es pensar que la cadena de frío no se circunscriba exclusivamente al uso de contenedores refrigerados desde el interior hasta el puerto, sino que también podamos trabajar en el fortalecimiento, y ese es un tema que ya no es de los navieros, pero sí de los transportadores terrestres, en el fortalecimiento de cadenas de camiones refrigerados para que ellos suplan con camión refrigerado transporte hacia los puertos, y ya en el puerto siempre hay más disponibilidad de equipo refrigerado, como lo sabemos. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿algún otro proceso de sistematización de documentos en los que se deba trabajar para optimizar la exportación de flores por vía marítima? Eh, por ahora, digamos, estamos trabajando mucho, digamos, desde el punto de vista conceptual, el tema de poder afianzar la llegada del IBL. Hay otros documentos, pero más para el caso de las importaciones que para las exportaciones, que es trabajar con unos conocimientos de embarque que faciliten la liberación de carga, el express release, pero eso se da más para el caso de importación que de exportación en el caso colombiano. Desde luego, a raíz de este tema de la pandemia, que nos llevó a todos a tener que trabajar desde las casas y a cambiar un poco las reglas administrativas y operativas, pues se ha incrementado muchísimo el intercambio de información por vía electrónica. Pero insisto, en el caso del conocimiento de embarque, que se ha trabajado también por vía electrónica, ese no es el óptimo porque no es lo mismo un conocimiento de embarque electrónico con todas las precauciones de seguridad que debe tener, que sencillamente escanear el conocimiento de embarque actual y trabajar con una imagen escaneada de un conocimiento de embarque que puede ayudar a facilitar algunos procesos, pero que no da control y no da completa tranquilidad respecto a la titularidad de la carga. Ok, doctor Páez, muchas gracias. Bueno, creo que entonces damos por finalizada su participación en esta jornada. De verdad que le agradecemos muchísimo el habernos acompañado.
A ustedes, mil gracias. Un saludo muy especial a Socol Flores, a sus asociados y cualquier cosa, ya saben que Asonaf está muy a la orden y los asociados y afiliados de Asonaf a la orden para sacar adelante la exportación de flores colombianas por vía marítima. Muchas gracias. Buen día.